¿Y si todo lo que creía sobre el inicio de la humanidad ha sido una mentira cuidadosamente tejida? ¿Qué pasaría si el pecado original no fue comer una fruta, sino algo mucho más profundo, más oscuro, más íntimo? Mucho antes de que las religiones organizaran sus credos, antes de que los dogmas intentaran encerrar lo divino en libros, hubo un jardín, un paraíso perfecto, el Edén. Y en medio de ese paraíso, ocurrió el mayor secreto jamás contado. La historia oficial nos habla de una serpiente astuta, de una mujer engañada y de un hombre que cayó junto a ella. Pero, ¿y si esa serpiente no era un simple animal? ¿Y si la serpiente caminaba, hablaba, pensaba como un ser humano? ¿Y si no era un animal, sino una entidad reptiloide, humanoide, poderosa? Los antiguos textos hebreos, el Talmud, los libros apócrifos y hasta civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, todos coinciden en algo: una figura serpentina que se cruza en el destino de la humanidad. Un dragón, un dios caído, un ser que, lejos de tentar con una manzana, sedujo con algo mucho más irresistible. Eva, la madre de todos, la mujer perfecta, pura, inocente, o no tanto. Hay quienes afirman que en ese jardín no hubo una simple conversación, sino una unión. Un acto físico, un encuentro carnal entre la serpiente y la mujer. Sí, estás oyendo bien. Un encuentro prohibido, un ritual milenario, un pacto que cambió para siempre el destino de la humanidad. Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero, ¿quién es ese más astuto? ¿Por qué habla? ¿Por qué conoce verdades divinas? ¿Por qué Eva no se asusta? Porque ya lo conocía. Porque lo había visto antes. Porque lo deseaba. Lo que ocurrió en el Edén no fue solo desobediencia, fue una invasión genética. Una contaminación del linaje humano. Una hibridación. ¿Te resulta exagerado? Entonces explícanos por qué después del Edén nacen dos hijos tan diferentes, Caín y Abel. Uno marcado por la violencia, la oscuridad, la sangre. Otro, inocente, justo, sacrificado. ¿Cómo nacen dos naturalezas tan opuestas del mismo vientre? Muchos investigadores bíblicos, incluso rabinos antiguos, han sugerido una verdad perturbadora. Caín no era hijo de Adán, era hijo de la serpiente. Una unión híbrida entre lo humano y lo reptiliano. Una simiente corrupta. La primera semilla de lo que más adelante serían los Nefilim, los gigantes, los titanes. ¿Has oído hablar de las mujeres que yacen con dragones en la mitología china? ¿De las serpientes aladas que seducen vírgenes en los Andes? ¿Del Quetzalcóatl, el dios serpiente mesoamericano que da conocimiento? ¿O de las nagas de la India, que bajan a fecundar mujeres? Todas las culturas, todas, tienen un relato de una serpiente o dragón que seduce, que fecunda, que mezcla su simiente con la del hombre. Y todo comienza en el Edén. Imagina por un momento esa escena. Eva camina sola, desnuda, entre los árboles del paraíso. La brisa acaricia su piel. El jardín canta con vida. Pero de pronto, lo siente. Una presencia. Una energía. Una voz profunda que susurra su nombre, no desde afuera, sino desde dentro. Es la serpiente, pero no es como las conocemos hoy. No se arrastra, no silba, camina erguida, tiene forma, inteligencia, mirada penetrante, belleza sobrenatural, y le habla, no para asustarla, no para ordenarle, sino para seducirla. Le ofrece conocimiento, no solo mental, sino físico. Le promete que será como Dios, no por lo que coma, sino por lo que experimente. Le promete placer, poder, despertar. Y ella cede. ¿Fue engaño o fue elección? La Biblia dice que vio que el fruto era bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría. Pero esa palabra en hebreo, fruto, también puede referirse a descendencia, a resultado, a semilla. ¿Y si el fruto que Eva comió fue Caín? ¿Y Adán? ¿Dónde estaba? La Biblia dice que Eva dio también a su marido, el cual comió así como ella.
pero no dice que estaban juntos al momento del encuentro con la serpiente. ¿Fue después? ¿Fue para cubrir su culpa? Adán encuentra a Eva, cambiada, despierta, con una mirada distinta, con un fuego que antes no estaba. Él, confundido, participa del acto, pero ya es tarde. La semilla estaba en ella. La humanidad había sido alterada. El Edén ya no podía sostener esa mezcla. Dios desciende, no con castigos, sino con preguntas: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué has hecho? Dios lo sabía todo, pero quería que ellos hablaran, que confesaran. Pero ellos se escondieron. Y allí comenzó la maldición. No solo fueron expulsados, no solo vino el sudor, el dolor, la muerte. Vino también la división. Una línea pura y una línea corrupta. Dos simientes. Dos linajes que se enfrentarán hasta el final de los tiempos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una promesa profética. Un anuncio de guerra. Porque la serpiente tuvo simiente. Descendencia. Hombres que andarían entre nosotros. Ocultos. Poderosos. Astutos. Caín fue solo el primero. Y desde entonces, esa sangre serpentina ha caminado entre las naciones. Gobernado imperios. Sembrado confusión. Levantado religiones falsas. Manipulado la historia. ¿Y Eva? ¿Fue víctima o madre de una nueva especie? ¿Fue engañada o elegida? El relato de Génesis es solo la superficie de una verdad enterrada, prohibida, escondida por siglos. Pero ahora, los velos caen. El Edén fue el escenario del primer gran pacto oscuro, y nosotros aún pagamos las consecuencias. Y esto es solo el comienzo. Después de la caída, el Edén quedó sellado. Un querubín fue puesto con una espada encendida, para guardar el camino al árbol de la vida. Pero no fue solo un castigo, fue una protección. Porque el árbol de la vida representa la inmortalidad. Y si la simiente de la serpiente, ese linaje híbrido y corrupto, hubiera alcanzado la inmortalidad, el mal habría reinado para siempre. Por eso Dios actuó. Rápido, silencioso, cortando el acceso, limitando la expansión. Pero ya era tarde. La sangre de la serpiente había entrado en el mundo humano. Caín fue el primer nacido de Eva. Lo nombra con fuerza: he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Pero, ¿fue realmente de Jehová? ¿O su vientre ya llevaba la simiente del otro? El Talmud sugiere que la serpiente no solo tentó a Eva, sino que la poseyó y dejó en ella una marca. No una mordida, sino una semilla. Un código genético diferente. Una distorsión. Caín mata a su hermano. Derrama sangre inocente. Es marcado y enviado al exilio. Y allí, lejos de la presencia de Dios, funda una ciudad. ¿Te das cuenta? La primera ciudad de la historia humana fue fundada por el descendiente de un asesino. De alguien que, posiblemente, ni siquiera era completamente humano. Y desde entonces, ese linaje ha trabajado, silenciosamente, desde las sombras. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que vinieron de los cielos y mezclaron su sangre con la de las hijas de los hombres. Los egipcios adoraban a serpientes divinas, dioses como Sobek, con cuerpo humano y cabeza reptiliana, seres que reinaban, enseñaban y fecundaban. En Grecia, los oráculos hablaban de dragones que dormían con mujeres humanas y daban a luz a semidioses. Los hindúes veneraban a los nagas, serpientes que habitaban bajo la tierra y podían adoptar forma humana para seducir mortales. ¿Todas estas culturas inventaron lo mismo por casualidad? ¿O están recordando fragmentos del mismo evento original? Lo que sucedió en el Edén dejó una huella en la memoria espiritual de la humanidad. Un eco, un trauma ancestral. Adán y Eva continuaron teniendo hijos, pero el conflicto ya estaba sembrado. El linaje justo de Set y el linaje oscuro de Caín crecerían en paralelo. Y en los días de Noé, esa hibridación se intensificó. Génesis 6. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas hermosas.
Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres. Otra vez, lo mismo. Seres caídos mezclándose con humanas. Y de esa unión nacen los Nefilim, gigantes, héroes de la antigüedad. Seres deformes, violentos, sedientos de sangre. ¿Puedes ver el patrón? La serpiente nunca se detuvo. Solo cambió de rostro. Cambió de estrategia. Porque si algo sabe, es cómo seducir. El Apocalipsis la nombra claramente. La antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Pero en el principio, no aparece como un diablo. Aparece como un revelador. Como un portador de luz. Como alguien que ofrece conocimiento. Y es ahí donde muchos caen. Porque el conocimiento también puede ser una trampa. Eva no fue seducida con una amenaza, fue seducida con una promesa: serás como Dios. Y esa promesa aún sigue activa. En las religiones del mundo, en el ocultismo, en las nuevas filosofías, todo parece apuntar a lo mismo: la divinización del hombre por su propio poder. La vieja mentira aún vive. Jesús, al hablar con los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, les dijo algo inquietante: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué esas palabras tan duras? ¿Podría ser que Jesús sabía que entre ellos había descendientes de esa antigua simiente? Que no todos los que caminan como humanos son enteramente humanos. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dijo que el campo es el mundo. El buen trigo representa a los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del maligno. Y ambos crecerán juntos hasta el fin. ¿No es esto exactamente lo que se plantó en el Edén? 2 semillas, 2 linajes, 2 naturalezas. Hoy en día, la serpiente no habla, susurra, no se muestra, influye, a través de estructuras, ideologías, poderes ocultos. Pero su obra sigue intacta: dividir, seducir, hibridar, corromper. Los antiguos sabían esto. Por eso temían a los dragones. Por eso ocultaban símbolos reptilianos en templos. Por eso los custodios del conocimiento esotérico los representan con ojos de serpiente, con lenguas bífidas, con escamas invisibles. Y Eva aún es símbolo del misterio. ¿Fue víctima o fue elegida? ¿Fue madre de la humanidad o de una nueva especie? Pero hay una promesa, una profecía que se levantó en el mismo día de la caída. Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Una mujer, una simiente, una victoria. Y esa mujer fue María. Y su simiente fue Jesús. Un nuevo Adán. Uno que no cayó por seducción. Uno que enfrentó a la serpiente en el desierto y no cedió. Uno que, en una cruz, aplastó la cabeza de la antigua serpiente y abrió un nuevo camino. Ahora tú y yo estamos en medio del campo, rodeados de trigo y de cizaña, rodeados de verdades y mentiras, rodeados de descendientes de la luz y de la oscuridad. No todo lo que brilla es bueno, no todo lo que seduce es divino. La historia de Adán y Eva no es solo una historia antigua. Es la raíz del conflicto que hoy sigue vivo en cada uno de nosotros. La serpiente aún susurra. La decisión sigue en pie. ¿A quién escucharás? ¿A quién seguirás? Porque el Edén no está lejos. Está dentro de ti. Cada vez que eliges, cada vez que obedeces o cedes, el jardín revive. El árbol del bien y del mal se alza ante ti, y la serpiente aguarda. ¿Estás preparado para ver lo que siempre estuvo oculto? ¿O seguirás creyendo que todo comenzó con una manzana?